Bien, en esta mañana de Shabbat, el día 25 de diciembre, todavía del año 2021, deseamos para todos que la luz divina del Creador del mundo, que la luz del Gan Edén esté con nosotros. Deseamos que las Neshamot de cada uno de nosotros, que nuestras almas se nutran, que se vitaminen con las emanaciones de las buenas energías que este día bajan de los mundos superiores a nuestro mundo físico y que están con nosotros. Este es el día más hermoso de toda la semana. Es el Yom Shabbat. Así que deseamos para todos un Shabbat Shalom. Y que realmente la dulzura de este día sagrado nos envuelva a todos. Que haya regocijo, que haya deleite, que haya simjá, que haya alegría y que de veras podamos ser energizados. Que nuestra aura, que nuestra neshama sea imantada con esas grandes energías del día sagrado que es hoy el Yom Shabbat. Así que reiteramos nuevamente para todos nuestros Talmidim y Talmidot, para todos nuestros Haverim y Haverot, en cualquier lugar de nuestra dispersión mundial, deseamos Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Hoy, como sabemos, estamos aperturando el segundo Sefer Torah, el Sefer Bereshit, el Sefer Shemot. Bereshit ya lo cerramos. Estamos aperturando el segundo Sefer Torah, el libro de Éxodo, donde al mismo tiempo estamos desarrollando también Shemot, la parashá número 13 de este ciclo de Torah, año 5782 de la creación del mundo. En la sesión anterior cubrimos ya el capítulo 1. En esta vamos a continuar y estaremos hablando un poco acerca de Iyov, más conocido como Job, el mismo Sadik del libro que lleva su nombre, Iyov. Un libro que fue escrito por Moshe Rabenu. Iyov es el personaje, el Sadik del Tanaj, quien en un solo día perdió 7 hijos varones y 3 hembras, 3 hijas. Así que vamos a estar hablando acerca de Iyov, el gran tzadik de estos tiempos de la esclavitud egipcia. Por supuesto, él ostentaba un alto cargo dentro del reino de Mitzrayim. Hablaremos también de la elevación de alma de Moshe Rabenu, de su nacimiento, de la crianza que tuvo en el palacio de Egipto y más, y mucho más. Así que quiero que comencemos de una vez. Aquellos de ustedes que han leído acerca de nuestras enseñanzas orales de la fe judía, que han estudiado literatura, libros sagrados,
de contenido oral. Saben que nuestras enseñanzas orales, que la Torah oral nos dice que para el tiempo de la esclavitud egipcia, sobre los hijos de Israel, que ocurrió entre el año 2238 hasta el 2448 de la creación del mundo. Para esa época, nuestras enseñanzas orales nos dicen que el faraón, el Paró, el rey de Egipto, había escogido a los tres personajes más ilustres de aquella época, los personajes más renombrados, prominentes, famosos en cuanto a la sabiduría de aquellos tiempos. Estos tres personajes a quienes había tomado Paró como asesores, de hecho, sobresalían por encima de aquellas generaciones. El gobernante de aquella época mundial, por supuesto que iba a escoger como sus asesores a los hombres más famosos y más sabios de aquella época. Y nuestras enseñanzas orales nos dicen que eran tres. Uno era Yitro, el que después vino a ser el Cohen de Midian, que también finalmente se convirtió a la fe hebrea, a la Torá. Otro es Iyov, de quien vamos a estar hablando un poco en esta sesión. Y el tercero es Bilam, el mago, el hechicero, el brujo. Estos eran los principales asesores, los principales consejeros y guías, los que orientaban al rey de Egipto en todo lo relacionado al reino. Y por supuesto, y el Zohar HaKadosh nos dice que cada uno de estos tres, Iyov, Yitro y Bilam, cada uno de estos tres era un mago en su área. Era un genio, era un especialista, diestro y experto en su respectiva área. El Zohar HaKadosh nos da un poco la descripción acerca de la genialidad de cada uno de los tres en sus diferentes áreas. Nos dice el Zohar HaKadosh en el volumen 3 y en la página 118, dice: Paró tenía como sus consejeros a tres sabios. Desde el momento en que se le da el título de sabios, es lo que ya dijimos. Paró escogió a los tres personajes más renombrados en cuanto a sabiduría de aquella época. Paró tenía como sus consejeros a tres sabios. Dice: Yitro, Bilam e Job, o sea, Job. Como ya se adelantó, Yitro era el ministro de culto. Oiga la especialidad de Yitro. De hecho, esperamos retomar esto cuando lleguemos a la parashá que lleva su nombre. Dice: Yitro, como ya sabemos, era el ministro de culto y no había capitán celestial o estrella de los cuales no conociera el culto apropiado.
¿Qué vemos en Yitro? Él se las sabía todas en cuanto a todos los cultos de aquella época. Por eso dice, Yitro, como ya se adelantó, era el ministro de culto. Y no había capitán celestial o estrella de los cuales no conociera el culto apropiado. El otro, Bilam, dice, era un máximo hechicero de palabra y de acto. Eso es lo que nos describe el Zohar HaKadosh en cuanto a Bilam, que era un máximo hechicero de palabra y de acto. Y después tenemos a Iyov. Dice, desplegó preeminentemente el sentido de la reverencia y el temor religiosos. Así que en esta sesión quiero que nos centremos un poco específicamente con Iyov. ¿Qué hablaremos acerca de Iyov en este caso? Hablaremos que en el entendido que cada alma que estamos acá en el mundo físico, nuevamente vestida con un cuerpo de carne y hueso, estamos acá en Malhut, en el mundo de la materia, nuevamente para hacer bien y mejores las cosas, para reparar lo que en una migración anterior o no hicimos o no las hicimos bien. Por lo tanto, nuestra alma ha vuelto a bajar, ha retornado del mundo espiritual al mundo de la materia para corregir todo lo que deba de corregir, para hacer tikkun donde deba de hacerse. Así que estamos de nuevo acá para hacer y para que todas las cosas las hagamos mejor a lo que las hicimos en el viaje anterior. En la parashá tenemos que Moshe está por nacer. Y en el capítulo 2 sí tenemos ya su nacimiento. Moshe es quien va a liberar a Am Israel de la esclavitud egipcia. Antes de su nacimiento, nuestras enseñanzas orales nos dicen acerca de algo que ocurrió en una noche con Faraón, el rey de Egipto. Dicen nuestras enseñanzas orales, el faraón comprendió que no podía depender de las parteras para disminuir el número de los judíos, o sea, de los hijos de Israel. Él también estaba urgido a la acción. Es que en algún momento Paró tuvo un sueño que lo dejó muy turbado. Dicen nuestras enseñanzas orales, él también estaba urgido a la acción por un sueño aterrador que lo acosaba. ¿Qué fue lo que soñó? En su sueño, dice acerca de Faraón, se había visto a sí mismo sentado en su trono. Un hombre anciano aparecía ante él, sosteniendo una gran balanza que suspendió delante del faraón. Se extendió con una mano, tomó a todos los nobles y príncipes de la corte egipcia, los amarró y los colocó de un lado de la balanza.
Mire qué sueño el que tuvo Paró. Luego trajo una pequeña oveja blanca y la puso del otro lado de la balanza. Y aquí la balanza continuó descendiendo hasta que la pequeña oveja blanca los hubo bajado a todos. El faraón se despertó con un sudor frío sobre su frente. Convocó a sus 3 consejeros principales. Ellos eran Bilam, el mago universalmente famoso, Yitro, en aquel tiempo conocido como Yétero Reuel, quien era un hombre sabio y filósofo, y el otro Iyob, un hombre recto de la tierra de Uz. Así que él paró, los convocó a los 3 consejeros y les contó su sueño aterrador. Bilam, al escuchar el sueño, declaró inmediatamente: «No hay duda», dijo, «acerca del significado de vuestro sueño». ¿Y qué es lo que interpretó? Dijo: «El sueño presagia que un niño judío un día destruirá Egipto». Esa fue la interpretación de Bilam ante el sueño aterrador de Paró. Un niño judío un día destruirá Egipto. Ahora, la pregunta que debemos hacernos acá es que si en esta sesión, si en esta reunión, cuando el Paró convoca a sus 3 consejeros, si entre ellos está Iyob, la pregunta que debemos hacernos acá es: ¿y por qué justamente el alma de Iyob está acá en esta reunión precisamente en el momento que se va a tomar una decisión sobre qué hacer con todos los niños hebreos y por ende matar a esta oveja blanca de la que ya dijo Bilam que va a destruir a Egipto? ¿Por qué es que Iyob específicamente tiene que estar acá en este momento? Nosotros sabemos que las casualidades o coincidencias no existen. Y reitero, y si los cielos, y agrego, y si los cielos han colocado acá a Iyob justamente en este momento en que se va a tomar una decisión sobre qué hacer con todos los niños hebreos y quitar la amenaza del reino, habría que descifrar cuál es el propósito del Eterno en este caso. Oiga esto. Nuestros libros místicos nos dicen que Iyob era la reencarnación de Terah, mal llamado Tareh. Nuestros libros cabalísticos nos dicen que Iyob era la reencarnación de Terah, el padre de Abraham Avinu, el suegro de Sara. Bueno, ¿y qué está haciendo
¿O para qué bajó el alma de Terach ahora en Iyob? Porque de seguro que así como cada alma que estamos de nuevo, de regreso, nuevamente, acá abajo, vestidos con un cuerpo físico, con toda seguridad es porque hemos venido a reparar alguna área que no hicimos bien anteriormente. Entonces, ¿qué está haciendo ahora el alma de Terach ahora como Iyob? Leo para todos lo que dicen nuestros escritos cabalísticos. Oiga esto. Dice, Terach era consejero del rey Nimrod, tal como ya lo sabemos. Terach era consejero del rey Nimrod y un gran idólatra, el primer fabricante y vendedor de estatuas. El rey Nimrod le dijo a Terach, en aquellos días de Sinar, Babilonia, el rey Nimrod le dijo a Terach que los astrólogos de su corte le habían advertido que él iba a tener un hijo problemático para el imperio, por lo que le ordenó que al nacer su hijo, o sea, el hijo de Terach, se lo entregara para matarlo. Al principio Terach, dice, intentó evitar cumplir la orden y entregó al rey Nimrod un bebé de una de sus sirvientas. Pero cuando Abraham vino, creció y rompió las estatuas, entendió Terach que el rey Nimrod tenía razón. ¿Y qué hizo Terach con su propio hijo Abraham en ese tiempo? Dice, entregó a su propio hijo para que fuera lanzado a la hoguera, al horno de Ur-Kasdim. En el libro Sha'ar Hagil Gulim, capítulo 50, libros cabalísticos, se nos revela que Terach reencarnó como Iyob para reparar su pecado. Por ello también Iyob fue consejero de Paró y se sometió a una pregunta parecida a la de Nimrod, pero esta vez planteada por Paró. ¿Qué dijo Paró en este caso? Algo parecido a lo que dijo Nimrod tiempo atrás. Dijo Paró, los astrólogos me advirtieron que van a ser entre los hebreos un niño problemático para el imperio egipcio. Por tanto, quiero saber qué debo hacer. Sus consejeros eran tres: Yitro, Bilam e Iyob. Yitro dijo, no te metas con el pueblo hebreo. Ese fue el consejo de Yitro. No te metas con el pueblo hebreo. Bilam dijo, comienza una esclavitud y masácralos. Es lo que aconsejó Bilam. Hasta aquí, por decirlo de alguna manera, dice el comentario, la balanza estaba pareja, por lo que el desempate de la decisión recayó sobre Iyob. Sin embargo, no es casualidad que haya sido así.
ya que en verdad era un examen de reparación para Job, ya que él fue quien entregó a Abraham Avinu a la muerte. ¿Cuándo? Cuando fue Terach. Él fue quien entregó a Abraham Avinu a la muerte. Y la pregunta ahora es si entregaría de nuevo a los descendientes de Abraham Avinu a su muerte o los salvaría para reparar su error anterior cuando era Terach. Y Job se quedó callado. No opinó, lo que lo colocó en una posición intermedia, en la cual no falló, pero tampoco reparó, ya que Job desaprovechó la oportunidad de reparación. Eso es lo que nos dicen nuestros escritos cabalísticos. Al respecto, quiero que toquemos dos cosas para la iluminación de nuestras conciencias. Y por cierto, las vamos a hablar de una manera ligera y superficial, pues con la ayuda del cielo esperamos en algún momento poderlas desarrollar ampliamente. Las dos áreas para la iluminación de nuestras conciencias, la primera es que casi por regla general, casi, no siempre, casi por regla general todos volvemos a la misma o a una función similar a la que tuvimos en la migración anterior. Es algo que vamos a ampliar en su momento. Pero casi por regla general, todos volvemos a la misma o a una función similar a la que tuvimos en el viaje anterior. Dependiendo la elevación de almas que tengamos hoy, por supuesto que podemos ser colocados en una misma situación similar, pero a mayores escalas, a mayores niveles también. Terach fue consejero de un rey en el pasado. Hoy que su alma ha vuelto en Job, el alma de Terach vuelve nuevamente como un consejero ahora de un nuevo rey. El rey de Egipto, Paró. Y es igual, los que son cabezas vuelven como cabezas. Los líderes vuelven como líderes. Solo les recuerdo el caso de Shechem, el que violó a Dina, la hija de Jacob. Él era un príncipe y cuando su alma volvió de nuevo como un príncipe. Y más adelante volvió como un gran dirigente dentro de Am Israel. Es un área que ampliaremos en otras sesiones. Pero casi por regla general, todos volvemos a una función similar a la que tuvimos en el viaje anterior. La segunda, volvemos nuevamente en una nueva migración de alma y somos colocados, y esto sí hay que grabárnoslo, somos colocados justa y precisamente
en la misma situación donde fallamos en el viaje anterior. Volvemos, nuestra alma retorna en un nuevo viaje, en una nueva migración, y somos colocados, y reitero, justa y precisamente en la misma situación donde fallamos anteriormente. Por ejemplo, las personas que se suicidan tienen que volver. Y ya su alma vestida en un nuevo cuerpo físico, se enfrentan al mismo examen donde fallaron anteriormente. Y ahora tienen que superarlo. Así que cuando el alma vuelve en una nueva migración y somos colocados justa y precisamente en la misma situación donde fallamos anteriormente, es para que reparemos esa falla en la que anteriormente reprobamos el examen. Esto nos lleva a una lección de vida a cada uno de nosotros, mis talmidim. Y es que toda oportunidad que tengamos para hacer el bien con nuestro prójimo, hagámoslo. Primero, porque es un mandamiento. El mandamiento dice, Ve'ahavta lereaja kamoja. Ve'ahavta lereaja kamoja. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y segundo, por lo que estamos diciendo, siempre cabe la posibilidad que al presentársenos la oportunidad de hacer el bien a nuestro prójimo, escuche esto, pudiera ser, y repito, pudiera ser que ese sea justo el momento y la persona indicada con quien debamos de reparar. ¿Qué tal si fallamos? No podemos fallar. Hagamos el bien toda vez que tengamos oportunidad de hacerlo. ¿Qué tal si la persona a quien se nos presenta la oportunidad de hacer el bien, qué tal si es por quien nuestra alma bajó? Porque en un viaje anterior hicimos algo incorrecto con esa persona y ahora hemos vuelto para hacer ticún con esa persona que ahora los cielos ponen delante de nosotros. Hagamos el bien toda vez que podamos hacerlo. Porque siempre volvemos y somos colocados justa y precisamente donde fallamos en el viaje anterior e incluso, como ya lo vimos en parashot anteriores,
con las mismas personas. Así que Terach, como nos dicen nuestros libros cabalísticos, volvió en Iyov para reparar lo que como Terach no hizo bien. Sigamos. Hablemos ahora de Moshe. Moshe ben Amram. Moshe el hijo de Amram. A quien en la fe judía llamamos Moshe Rabenu. Y por medio de quien Hakadosh Baruj Hu nos entregó la Torá en el Har Sinai. Moshe Rabenu es de una elevación espiritual muy pero muy elevada. Tal como lo hemos señalado en otras sesiones, Moshe se elevó hasta Hayá, el cuarto en los 5 niveles del alma. Hayá, una elevación, por supuesto, muy, muy elevada. Moshe es el único hombre profeta a quien el Eterno ha hablado libre y claramente. Como dice en forma alegórica la Torá, con quien Hashem ha hablado cara a cara. Panim el panim. No habló con Moshe el Eterno por medio de sueños o visiones que a veces son borrosas o no comprensibles. Moshe es el único hombre profeta a quien Hashem habló panim el panim, cara a cara, transparentemente. De hecho, Moshe Rabenu es uno de los pocos tzadikim cuya alma no fue tomada por el ángel de la muerte. Es que era de una elevación espiritual tan grande, tan elevada, que ni el ángel de la muerte pudo tomar el alma de Moshe. Las credenciales de Moshe Rabenu es que él nació circuncidado. De una vez nació con Brit Milá. Nació con el sello sagrado impreso en su órgano masculino. Moshe de una vez nació circuncidado. Antes de su encuentro con Eye Asher Eye, en la zarza, Moshe ya había tenido formación espiritual por parte de sus padres Amram y Yochebed. Nadie puede decir, pero es que Moshe estuvo en el palacio todos esos 40 años. ¿Y cómo es que tuvo formación religiosa, formación espiritual de Torá? Bueno, Amram, su padre, y Yochebed, su madre, le dieron entrenamiento y formación espiritual a Moshe en toda la Torá oral. Antes, de hecho, de tener su encuentro con Eye Asher Eye en la zarza, Moshe ya era un cabalista.
muy versado en todos los temas místicos de la Torah oral. En el capítulo 2 de nuestra parashá tenemos su nacimiento bajo la presión de la esclavitud egipcia. En este contexto vamos a abrir el capítulo 2. Dice el versículo 1, leemos en hebreo y en español, segundo Sefer Torah, libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1. Dice, Vayelech ish mi bet Levi, Vaikach et bat Levi. Fue un hombre de la casa de Leví. Este hombre es Amram. Fue un hombre de la casa de Leví y desposó a una hija de la tribu de Leví. Amram se casa con Yochebed. Acá tenemos un principio medular de nuestra fe judía. Y esto lo vemos en Amram, quien siendo levita toma por esposa a una mujer de la tribu de Leví. Esto es lo que hace un verdadero hijo de Israel. Toma por mujer a una hija de Israel. Un hombre de Torah toma por mujer a una mujer de Torah. Y por supuesto, de una unión así, cabe la posibilidad de hacer bajar el alma de un Moshe, de un gran tzadik que venga a despertar las conciencias de muchísima gente. De una unión así, cabe la posibilidad de hacer bajar el alma de un gran tzadik que venga a elevar a nuevas alturas espirituales a muchísima gente. Moshe nació el 7 de Adar del año 2368 de la creación del mundo, exactamente 130 años después que Jacob Abinu bajó con las 70 almas a Mitzrayim. Si usted hace la matemática, el descenso al exilio de Egipto de Jacob con las 70 almas fue en el año 2238 de la creación del mundo. Hoy, 130 años después que nace Moshe, nos ubica en el año 2368, siempre de la creación del mundo. Leemos de corrido. Hay tanto que desarrollarle a la parashá. Dice el capítulo 2, leemos de corrido del 1 al 10. Un varón de la tribu de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, 3 lunas, dice en hebreo. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del niño, a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos, hablamos de Miriam, para ver lo que le acontecería. Y la hija de Paró, que su nombre es Batia, descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río,
vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Fue porque él vio que era un niño circuncidado. Entonces su hermana, o sea Miriam, dijo a la hija de Paró, a Batia: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Paró, o sea Batia, respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Paró, a quien llamaron fue a Yochebed, a la madre de Moshe: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Quiero que hablemos un poco en este ciclo acerca de Batia, la hija de Paró. Batia, su nombre. El Eterno, como sabemos, es Elohim arriba en los cielos y es Elohim abajo en la tierra. Por lo tanto, Él controla todos los eventos que suceden debajo de todos los cielos. De manera que la colocación del niño Moshe en la arquilla de juncos y su viaje por las aguas del río Nilo, y justo el momento en que Batia bajó al río y lo rescató, por supuesto que en esto no hubo ninguna casualidad, ninguna buena suerte, ninguna coincidencia, ni nada por el estilo. El que justamente a la hora que la arquilla que llevaba a Moshe en las aguas del río Nilo, y viene Batia y ve la arquilla y rescata al bebé, a esto se le llama providencia divina. Providencia divina. El cielo teniendo el control de todas las cosas que ocurren en el mundo de abajo. Y no solo teniendo el control, sino guiando todos los eventos, en este caso, para salvar y preparar al Redentor, al Goel, al Moshiach, al Salvador de los hijos de Israel de la esclavitud egipcia. Así que Batia es la hija de Paró, quien rescató a Moshe de las aguas del río Nilo. La pregunta que debemos hacernos acá es: ¿y por qué los cielos escogieron a Batia, la hija de Paró? ¿Por qué es que Batia fue la escogida por el Eterno, no solo para salvarlo de la muerte de ser ahogado en las aguas del río Nilo, sino que Batia a la vez, al haber prohijado a Moshe, lo potenció en su misión como el Salvador de Am Israel? ¿Por qué los cielos escogieron a Batia? Bueno, la hija de Paró era una renegada. Al igual que todos nosotros, la casa de Israel, que estamos siendo resucitada de las tumbas de las naciones gentiles. Nosotros también, al igual que Batia, somos renegados. ¿Qué entendemos por renegado o renegados?
Una de las definiciones del diccionario es que renegado o renegados es quien o quienes abandonan voluntariamente una fe. Abandonan voluntariamente un credo o una religión para seguir otra diferente. Y Batia, la hija de Paró, nos dicen nuestras enseñanzas orales que mucho tiempo atrás de este evento de haber rescatado a Moshe de las aguas del río Nilo, mucho tiempo atrás, Batia había dejado de creer en la religión egipcia. A la religión egipcia Batia ya no le hallaba sentido. No le sustentaba. No le saciaba su alma. Batia sentía que la religión egipcia era vacía, hueca, contradictoria, confusa. Así que la rechazó. Por convicción, la rechazó y comenzó a estudiar raíces hebreas. Comenzó Batia a interesarse por las raíces hebreas. Y estas le parecieron tan bellas que no dejan cabos sueltos. Comenzó a indagar cada vez más en las raíces hebreas, al punto que lo que acabamos de leer, de que la Torá, la Parashá, nos dice que ella bajó al río para lavarse o para bañarse, nuestros libros místicos nos dicen qué es lo que realmente ella bajó a hacer esa mañana al Nilo. Oiga lo que dicen nuestros escritos. Batia, otros dicen Batia, Batia, la hija rebelde de Paró. Ya aclaramos en qué sentido. Desde niña estuvo en desacuerdo con su padre y sus crímenes contra la humanidad. Y no solamente con las acciones políticas de su papá, sino que Batia también desde niña estuvo en desacuerdo con la religión de Egipto. Lo que ya dijimos, no le saciaba. A tal grado que Batia empezó a investigar un poco sobre el pueblo hebreo, sobre las raíces hebreas. Y todos aquellos que comienzan a indagar, a buscar las enseñanzas de las raíces hebreas, si son hijos de Israel dispersos en las naciones, sentirán que encontraron lo que por derecho divino siempre les perteneció. Y si son goim de las naciones, al estudiar raíces hebreas, igual se van a enamorar y se enamoran de ellas, de las raíces hebreas.
Leo de nuevo, dice, Batia fue la hija rebelde de Paró y desde niña estuvo en desacuerdo con su padre y sus crímenes contra la humanidad, a tal grado que Batia empezó a investigar un poco sobre el pueblo hebreo. Y al escuchar sus conceptos religiosos, al escuchar lo bella que es la fe hebrea, las raíces hebreas, decidió convertirse. Decidió hacer su conversión al Elohé Israel y a las enseñanzas de la Torá. En el momento que ella bajó al Nilo, bueno, ¿para qué bajó? No bajó para bañarse, su baño rutinario matutino. No, no, no. En el momento que bajó al Nilo para realizar la Tevilá, el baño ritual de conversión, ella bajó para sumergirse en las aguas en la ceremonia de la Tevilá. Después de haber entendido la fe hebrea, las raíces hebreas, ella dijo, wow, esto es lo mío. El Elohim de los hebreos es el verdadero Elohim. Sus enseñanzas, wow, qué bellas son. Y después de haber tomado esa decisión de convertirse a la fe hebrea, ella baja al río Nilo para hacer Tevilá, la inmersión ritual de conversión. ¿Y qué ocurrió? Justo en ese momento, Batia encuentra la arquilla con Moshe, a quien decide salvar en total desafío al decreto de su padre Paró. Así que Batia no era una Goya, sino una judía conversa. Y por eso el cielo, eso no significa que los cielos no puedan ocupar a Goim. No, 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 no estamos diciendo eso. Pero en el caso específico de Moshe Rabenu, que viene para cumplir una misión mundial, los cielos escogen a Batia, la hija de Faraón, no solo para salvar a Moshe de la muerte en las aguas del Nilo, sino que también los cielos escogen a Batia, una judía conversa, para que ella lo adopte como hijo suyo y para que lo potencie en la misión que él ha de cumplir, una misión mundial. Por lo mismo, Batia lo crió a Moshe como a un príncipe egipcio. Versículo 11. Dice, en aquellos días, antes de leer el versículo 11, hay un dato interesante en el Tanaj, que Batia, la hija de Paró, la Torá no lo dice, pero sí el Tanaj, es decir, en los libros más adelante. Batia estuvo los 40 años en el desierto. Ella salió en el Éxodo
y estuvo durante los 40 años en el desierto. Y el Tanaj nos dice que Batia entró a la tierra prometida. Wow. Ahora sí, versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moshe, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Moshe para este tiempo es de edad de 40 años cumplidos. 40 años de edad. Una pregunta que podríamos hacernos es, y desde su niñez y hasta hoy que Moshe tiene 40 años de edad, ¿qué hizo Moshe durante todo este tiempo? ¿En qué se ocupó durante 40 años Moshe? Básicamente en dos cosas. Primero, como príncipe de Egipto, Moshe, y esto está implícito, recibió toda la educación habida y por haber de sus tiempos. Escuela tras escuela. Universidad tras universidad. Maestros y más maestros. Él es un príncipe. Egipto para aquella época es la metrópoli mundial, la capital del mundo, donde están las mejores escuelas, las mejores universidades de aquellos tiempos. Y Moshe, durante su niñez hasta hoy 40 años de edad, él fue formado en toda la educación académica, vida y por haber de aquella época. Y esto lo corroboran las Nuevas Escrituras. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7 y versículo 22, dice, y fue enseñado Moshe en toda la sabiduría de los egipcios. Eso es lo que nos dicen las Nuevas Escrituras. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22. Y fue enseñado Moshe en toda la sabiduría de los egipcios. Tuvo escuela, tuvo universidad. ¿En qué fue instruido? En toda la sabiduría de los egipcios. Y lo segundo que hizo Moshe desde su niñez hasta hoy que tiene 40 años cumplidos, durante estos 40 años Moshe fue a estudiar constantemente a la casa de sus padres. No a escondidas. No escondiéndose de nadie. Constantemente iba a estudiar toda la fe hebrea.
toda la Torah oral, todo el legado ancestral, iba a estudiarlo en casa de sus padres. Ellos le dieron formación en el libro de, en las enseñanzas orales del Zohar. Recibió todo el entrenamiento de la Cábala. Lo he dicho en otras ocasiones, Moshe, antes de su encuentro con Eye Asher Eye en la zarza, Moshe era versado en el árbol de la vida, en las 10 emanaciones, en las 10 sefirot, en los 32 senderos, en los 5 niveles del alma. Moshe, antes de su encuentro con Eye Asher Eye, él era versado y experto en el área mística de la Torah oral. Conocía perfectamente los códigos de los 72 nombres sagrados de Hakadosh Baruj Hu. Conocía muy bien las 72 triadas y cómo aplicar cada una de ellas. Sus maestros fueron Amram y Yochebed, sus padres. Amram, lo hemos dicho en otras ocasiones, no era cualquier hombre. Él era la cabeza del Sanedrín de aquella época. Recuerde usted que Amram es un levita. Y de acuerdo a nuestras enseñanzas orales, él era la cabeza del Sanedrín de aquel tiempo. Además, nuestras enseñanzas místicas nos dicen que Amram es de las pocas personas que nunca pecaron. Amram y Yochebed le dieron un entrenamiento de Torah oral y de toda el legado ancestral y de toda la parte mística de la Torah, de los principios cabalísticos, que nuestras enseñanzas orales nos dicen. Moshe creció en el palacio, dicen nuestras enseñanzas, sabiendo con claridad que él era hebreo, hijo de Amram y Yochebed de la tribu de Leví. Eso nos dice Zohar. Moshe creció en el palacio, sabiendo con claridad que él era hebreo, hijo de Amram y Yochebed de la tribu de Leví. ¿Y qué más nos dice en nuestras enseñanzas orales? Que constantemente él salía de palacio a casa de sus padres, se reunía con ellos y ellos le daban entrenamiento en toda la fe hebrea. Bueno, algunas veces lo he dicho. Por supuesto que Moshe sabía que él era hebreo. Siempre que iba
a expeler su orina, pues él veía el sello de la circuncisión en su órgano masculino. Yochebed lo crió hasta los 2 años, 2, 3 años. Por supuesto que Yochebed nunca le ocultó la identidad a Moshe. Ella lo crió como a su hijo, y aunque la hija de Paró lo había prohijado, adoptado. De ahí que nuestras enseñanzas dicen, Moshe creció en el palacio, sabiendo con claridad que él era hebreo, hijo de Amram y Yochebed de la tribu de Leví, y que constantemente se reunía con ellos. Iba a casa y recibía formación espiritual. Y la prueba de esto, de toda la instrucción en la parte mística en cuanto a la cábala que Moshe recibió, la prueba la tenemos en los versículos 11 y 12. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moshe, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al leer específicamente el versículo 12, la verdad con nuestra mente tan natural no leemos mucho. Como que Moshe ve que un egipcio está golpeando a un hebreo y como que vio para todos lados a ver si nadie me ve y como no hay nadie presente, mató al egipcio. Eso es lo que aparentemente nos dice el Pashat, el nivel simple o literal de la Torá. Sin embargo, eso no es lo que realmente sucedió. Si estamos hablando de toda la formación mística que Moshe tuvo por parte de sus padres, Amram y Yochebed, oiga lo que nos dice el Zohar en el volumen 2, en la página, en el volumen 3 y en la página 22. Leo de regreso el versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la tierra. ¿Qué dicen las enseñanzas del Zohar sobre esto que vio para todas partes y finalmente mató al egipcio? Dice, y él vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Y dicen los cabalistas del Zohar, y miró de un lado a otro. No está hablando en términos físicos. Y miró de un lado a otro. Y dicen los cabalistas del Zohar, miró por las 50 letras por las que los israelitas proclaman la unidad divina 2 veces al día. Wow. ¿Qué está haciendo Moshe? No es que vio entonces a ver si nadie me ve.
y miró de un lado a otro. Miró por las 50 letras por las que los israelitas proclaman la unidad divina 2 veces al día. ¿Quién es Moshe entonces? Hoy que tiene 40 años de edad y que incluso no ha tenido su encuentro con Eye, Asher Eye en la zarza. Y leo de nuevo. Y miró de un lado a otro. Miró por las 50 letras por las que los israelitas proclaman la unidad divina 2 veces al día. Y dice, pero no encontró semejanza de ellos expresada en el rostro de ese hombre. Rabí Abba dijo, miró aquí para ver si había buenas obras efectuadas por el hombre, y miró allí para ver si saldría de él un buen hijo. O como lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que Moshe hace con el egipcio que está golpeando al hebreo es que lo escanea espiritualmente. Ve el nivel de percepción espiritual de Moshe a la edad de 40 años sin antes haber tenido su encuentro con Eye, Asher Eye. Rabí Abba dijo, miró aquí para ver si había buenas obras efectuadas por el hombre, y miró allí para ver si saldría de él un buen hijo. Y él vio que no había allí hombre alguno. Vio a través de la Ruach HaKodesh que nunca descendería del egipcio ningún buen hijo. La palabra vio indica aquí discernimiento por la Ruach, por la Shejina. Así que cuando dice la Torah y vio, no está hablando en un sentido literal. Y vio, dice el Zohar, indica aquí discernimiento por la Ruach, y por eso no retrocedió de matar al egipcio. Vio que no habían buenas obras en él, vio que nunca iba a hacer teshuvá, vio que nunca iba a engendrar un buen hijo. ¿Quién es este egipcio a quien mató Moshe? Esto lo sabemos, si lo recuerdo. El egipcio a quien Moshe mató había violado a la mujer del Ibrí, del hebreo, cuando éste no se encontraba en su casa. Es el caso que leemos más adelante en la Torah de Shelomit, la mujer que se acostó, la única mujer israelita que se acostó con un goy, con un egipcio en Mizraim, la única. Y que el egipcio la dejó embarazada. Y ya en el desierto, el fruto de esa unión, ese hijo salió malo, que incluso maldijo el nombre del Eterno. Y murió a pedradas. El egipcio había violado a la mujer del Ibrí cuando éste no se encontraba en su casa. El Ibrí o el hebreo lo supo. Por eso el egipcio lo castigaba duramente para amedrentarlo y que no lo denunciara. Asimismo, en caso de que lo denunciara por el adulterio, le servía de defensa decir que era una calumnia en venganza del castigo que había recibido.
En Egipto se castigaba incluso a un hombre libre que violaba a la esposa de un esclavo. ¿Y se acuerdan cómo Moshe mató al egipcio? Lo mató sin tocarlo. Lo mató pronunciando un nombre sagrado de Hakadosh Baruj Hu sobre él. Y así le dio muerte. Así que vio por medio de la Ruach, Moshe vio que no habían obras buenas en el egipcio. Vio que nunca de él saldría ningún buen hijo. Vio que nunca haría teshuvah. Por lo tanto, árbol que no da buen fruto debe ser cortado para que eventualmente vuelva a ser replantado. Y cerremos esta sesión leyendo solo de corrido la parte final del capítulo 2. Dice, leemos el 12 de nuevo, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro. Ahora ya es un hebreo maltratando a otro hebreo. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Y le dicen, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Y siendo hebreo y sabiendo que Moshe era hebreo, este hebreo fue a denunciarlo ante Paró. Si le mira ese tu hijo Moshe, el príncipe, ayer mató a un egipcio. Fueron a ponerle el dedo, un hebreo a otro hebreo. Moshe dijo, con razón hay una esclavitud sobre el pueblo. Entonces Moshe tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Lo denunciaron un hebreo al hebreo Moshe. 15. Oyendo Paró acerca de este hecho, procuró matar a Moshe, pero Moshe huyó de delante de Paró y habitó en la tierra de Midian. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el Cohen de Midian vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moshe se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, que es el mismo Yitro, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma pan. Les recuerdo, esto para que coma pan es una alegoría o un eufemismo. No está hablando de esto. Cuando dice la Torá, ¿dónde estamos? Bueno, en hebreo dice pan. ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma pan, dice en hebreo. Eso se refiere para que se case, para que pueda casarse.
Recuerde que las 7 hijas de Yitro, dado que Yitro era un renegado, que había abandonado la religión idólatra, fue excomulgado. Y las leyes que dictaron en Midian fue que ningún hombre de Midian podía casarse con las hijas de Yitro. Así que por pan se entiende mujer, para que tome mujer. El pan del que comía ¿cómo se llama? El jefe de los matarifes, Potifar, era la señora. Es una forma alegórica. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? Porque habéis dejado a ese hombre, llamadle para que coma pan. Y Moshe convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Tziporá por mujer a Moshe. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gershón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Elohim el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel, y los reconoció Elohim. En la siguiente sesión retomaremos de este capítulo 2 una serie de enseñanzas principalmente de contenido místico. Vamos a entrar también en la parte del capítulo 3 y del 4. Veremos hasta dónde el tiempo nos da para ver una serie de áreas místicas que tiene la parashá y por supuesto áreas que nos alumbran para nuestro diario vivir. Porque el estudio de la Torá no se trata solo de conocer información histórica, sino que la historia es la que nos da las enseñanzas de vida para el diario vivir, para que nos vaya bien por la vida. Así que, mis amigos, nos quedamos acá con esta segunda sesión de Torá de la parashá número 13. La parashá Shemot. Viene el momento de tomar la tercera, la Seudá Shilishit, la tercera comida en honor del Shabbat. Les recuerdo lo que dicen nuestras enseñanzas cabalísticas sobre la tercera comida en honor del Shabbat. Dice, la tercera comida que tiene lugar el sábado en la tarde, oiga, según los cabalistas, la tercera comida de Shabbat es un momento de sanación poderoso y profundo, y especialmente para atraer el poder que fortalece el sistema inmunológico del cuerpo y del mundo. La energía de la tercera comida también está relacionada con la redención final de la humanidad, un tiempo en el cual el dominio de la mente sobre la materia se convertirá en la nueva realidad. Así que nos quedamos acá con esta segunda sesión de Torah de la parashá Shemot. Bezrat Hashem, continuaremos a las 17 horas, 5 de la tarde, hora de El Salvador. Así que, Haverim y Haverot,
Talmidim y Talmidot. Continuemos imantando nuestra aura, nuestro campo energético. Continuemos energizando nuestra Neshama con las buenas emanaciones de energías que tenemos en este día sagrado. Les recuerdo, viene el rezo de Minjá, el rezo de la tarde. Guíese por el Sidur Birkat Sholomo. Así que, Bezrat Hashem, a las 17 horas, 5 de la tarde, hora de El Salvador, continuamos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.